Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida a Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña la arqueóloga Lorena Mirambel. Maestra, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y con ella vamos a platicar ahora no exactamente sobre investigaciones profesionales, como cuestiones de investigación, como siempre se hacen estas entrevistas, sino que vamos a hacer una semblanza del maestro José Luis Lorenzo Bautista. Por eso vamos a platicar sobre José Luis Lorenzo con la maestra Lorena Mirambel. Y antes de pasar a esta conversación, leeré una breve semblanza de la maestra, que también tiene una trayectoria muy amplia. Muy gentil de su parte. La maestra Lorena Mirambel es toda una institución en la arqueología mexicana, sobre todo en los estudios relacionados con la prehistoria de nuestro territorio. Ella cursó su carrera profesional en la Escuela Nacional de Antropología e Historia entre 1955 y 1961, y se tituló como maestra en Ciencias Antropológicas con la tesis Técnicas Lapidarias Prehispánicas, que precisamente fue dirigida por el maestro José Luis Lorenzo. José Luis Lorenzo. También la maestra Mirambel realizó estudios en la Universidad de Burdeos, en Francia, con el reconocido prehistoriador François Borde, y en el Instituto de Arqueología de Londres, Inglaterra. Desde el año 1963, la maestra Mirambel forma parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó durante varios años en el Departamento de Prehistoria del INA, del cual además fue su titular. Este departamento creado también por José Luis Lorenzo. No, ahí hay un error. El Departamento de Prehistoria se creó en 1952. Uh-huh. Sí, y uno de los propulsores, de los que más, fue don Pablo Martínez del Río, junto con Luisa Veleira y Arroyo de Anda. Ajá. Ellos fueron, hasta que ocuparon otros puestos administrativos, estuvo el Prehistoria bajo su dirección, y después, por una corta temporada, lo fue Arturo Romano, que es antropólogo físico, y en 1961 entró como jefe de departamento José Luis Lorenzo. Como siempre se le menciona como el gran prehistoriador. Es el gran prehistoriador. Que era el fundador. No, fue Pablo Martínez del Río, que también era prehistoriador. Él tiene una magnífica obra sobre el poblamiento del continente americano y demás. Muy bien. Sigamos mencionando que la maestra Lorena Mirambel ha sido también presidenta del Consejo de Arqueología. Ha participado en algunas de las excavaciones arqueológicas más importantes relacionadas con su especialidad, como los trabajos en Tlapacoya, Estado de México, o los de Cedral, en San Luis Potosí, rumbo a Real de 14, ¿verdad? Es Cedral. Pero cerca de Real de 14, es cerca de Matehuala, entre Matehuala y el Real. Entre otros reconocimientos, ha sido merecedora de las palmas académicas que otorga el gobierno francés. Y hay que mencionar, porque es el más reciente premio que ha recibido, es profesora emérita de este Instituto Nacional de Antropología e Historia. Antes de comenzar, quisiera evocar una cita de José Luis Lorenzo que me parece que da muy bien pie a la charla homenaje de hoy. Se trata de un extracto en la que José Luis Lorenzo hace una descripción de su arribo a México. Muy bonita. Dice: un adolescente acodado en la baranda mira la costa. La geografía fantástica se ha vuelto realidad. En la cabeza se le mezclan las lecciones escolares de Salgari, Verne y London. Él viene de otros puertos, de Barcelona, de Marsella, de otro mar que es el Mediterráneo, silencioso, playas de guijarros, aguas frías, las antípodas del Golfo. El muchacho recuerda el biombo del Museo de Arqueología de Madrid, que en Escenas de Nácar describe la invasión europea del siglo XVI. Atrás ha quedado España, su tierra natal, y transcurrirán
casi 40 años para que regrese. José Luis Lorenzo, que aún no ha cumplido los 18 años, observa América desde la cubierta del Flandre. Del Flandre. Que así se llamaba el En barco. abril de 1939 llegó a México. El 18. 18 de abril. Muy bien. Pues vamos para comenzar y ubicarnos, si nos puede dar, maestra Mirambel, un breve panorama histórico y social de España y México en este 1939, cuando llega José Luis Lorenzo a México. Pues José Luis Lorenzo llega a México como consecuencia de que se perdió la República y tomó posesión del gobierno español, pues Francisco Franco, aliado de Hitler y de Mussolini, Sí, bueno, ni más ni menos. del fascismo. Ya después de todo, él, que había estudiado inicialmente en Madrid, que era su pueblo, y sus padres también eran madrileños, pasaron después de ahí, entre otros sitios, a Valencia, y ahí terminó el bachillerato, y su padre decidió sacarlo de España y lo mandó con un hermano que tenía en Marsella, y se fue a Marsella con su familia paterna a trabajar en el puerto en lo que podía. ¿Y cómo en qué podía? Pues trabajando casi con material para la Guerra Civil Española. Era un adolescente realmente. Era un chico de 16 años. 16 años. Muy bien. ¿Quién era en ese entonces José Luis Lorenzo? ¿Cómo era físicamente? ¿Cómo era intelectualmente? Un hombre muy inteligente y con una sólida cultura, un hombre intelectual. Era hijo único de sus... Fue hijo único de su padre, que era periodista, don José Lorenzo, y de su madre, que, como todas las mujeres españolas de esa época, cosían ropa y demás. María del Carmen Bautista, hijo único de ese matrimonio, y se dedicaron a educarlo en una forma muy laica, muy liberal. Su padre era una persona con una posición política muy definida. Era secretario particular de uno de los ministros de la República. ¿De Giner de los Ríos? De Giner de los Ríos, exactamente. ¿Que era ministro de qué? No, pues ya ni me acuerdo yo. En fin. ¿Y físicamente cómo era? Pues yo lo considero un hombre atractivo. Era un hombre atractivo, no era muy alto, pero y sobre todo un hombre con una muy grata conversación. Tenía muy buena voz. Excelente voz. Hablaba muy bien el castellano, el español. Escribía de maravilla también el idioma. Era su idioma, su lengua materna. Claro. ¿Qué aficiones tenía? ¿Le gustaban, por ejemplo, los deportes? Los deportes de la ciencia. Era magnífico alpinista, jugaba fútbol americano. Era un gran deportista. ¿Fútbol americano? Sí. Aquí en México, en un equipo que se llamaba Colima, de aquí de la colonia Roma. Hay unas fotografías de él escalando el Popocatépetl. El Popo, sí, era alpinista de corazón. Y además le servía mucho para el trabajo de campo. Sí. No, el trabajo de campo era lo suyo. Junto con otro maestro de la Escuela de Antropología, Pedro Armillas, decía que la arqueología se hace caminando. Claro, sí, es muy famosa esa frase. Esa frase del maestro Lorenzo. Antes de entrar a la parte mexicana, ¿hablaba otro idioma? Francés. Perfectamente bien. Y me consta que estábamos una vez en un congreso en Niza, y estábamos, lógico, nosotros en el restaurante hablando español, y el mesero le dice, pero usted es francés. Dice, no, yo soy mexicano. Dice, pero si usted es francés y tiene acento marsellés. Caray. Hablaba perfecto francés como un francés, y también hablaba inglés porque estudió en el Instituto de Arqueología de Londres, donde había que hablar inglés. En Inglaterra, claro, ahí donde conoció a Gordon Child. Fue alumno de Gordon Child, de Federico Soiner, y también de Ian Cornwall, que después vino a México a organizar uno de los laboratorios. Bien, antes de salir de España, ¿qué estudios pudo hacer? Hasta la preparatoria. ¿Y dónde estudió? En el Instituto Escuela. Escuela. Así se llamaba. Sí, aquí en México también hay un Instituto Escuela de Madrid, y luego terminó en Valencia. Que es de la escuela moderna, ¿no? De la escuela kraussiana, de orientación kraussiana. Sí, porque la de aquí creo que es de Freinet. No estoy muy seguro, pero estoy aventurando aquí métodos de educación.
digamos, él llega a México, entonces en el 39, ya sabemos cómo está la situación en Europa, muy Pues, caliente, por decirlo así. Y próxima Segunda Guerra Mundial. Claro, además. Y en México, ¿qué ambiente se respiraba cuando llega José Luis Lorenzo? Bueno, pues les dio asilo político Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río, claro. Del Río, exactamente. Y aquí en México pues era otra situación económica, social. Era distinto, era otro México. Claro. En algunos sectores fueron bien recibidos, en otros no fueron bien recibidos por ser españoles, porque los mexicanos tienen algo hacia los españoles que lo traen casi desde la escuela. Digo, lo traen porque yo no lo traigo. Bueno, lo traemos en la genética. Somos mestizos finalmente. Somos mestizos y hay que aceptarlo. Ajá. Muy bien. ¿Y por qué, digamos, habiendo tantas posibilidades dentro de salir de Francia, bueno, a través de España y luego de Francia, por qué escogen México precisamente para venir? Pues yo creo que les dieron facilidades para venir a México. Uh-huh. En casa de su familia se hablaba mucho de política, o sea, como el papá tiene una posición muy definida. Era de política, sí. Estaba acostumbrado a la tertulia literaria, no, más que literaria política. Más política, que literaria política. Y más bien la gente iba a los cafés, los viejos cafés del centro a hablar de política. Aquí en México. José Luis también pretende seguir estudiando y entra al Politécnico. Él le gustaban mucho las ciencias naturales, pero tiene que interrumpirlo por razones económicas, tenía que trabajar. Cuando una amiga le habla de la escuela de antropología, se inscribe y él era de estos que van a ver a los médicos con las muestras y demás. Representante médico. Dice, y entre médico y médico iba yo a clase a la escuela de antropología. Ajá. Y le gustó la carrera. Ahora él viajó a México, ¿no llegó solo? Con sus padres. Ah, con sus padres. Con sus padres, sí. Y ¿qué pensaban él y su familia de México cuando llegaron aquí? Exactamente, no sé. Bueno, pero algo le platicó. Algo me platicó. Fíjese que era un hombre que hacía una diferencia enorme entre su vida profesional y su vida privada. No mezclaba una con la otra. Ajá. Lo cual a mí me parece muy respetable. Claro, muy profesional. Muy profesional. Sí. Él con nosotros era el maestro Lorenzo. También venía su abuelo con él. Venía su abuelo, creo que era don Cristino Lorenzo. Cristino Lorenzo. Cristino Lorenzo. Ajá. Aficionado al fútbol. Ah, mire. José Luis Lorenzo no era aficionado al fútbol. Sí, soccer, conocía hasta el soccer, pero él jugaba americano y su gran pasión el alpinismo. El alpinismo. Sí. Y aparte de los trabajos de campo, las cosas que le conocemos, ¿tuvo alguna expedición especial como alpinista en la República Mexicana? Bueno, creo que estuvo trabajando para el Año Geofísico Internacional sobre glaciología. Y hasta tiene una publicación al respecto que hizo la universidad. Él estudió entonces en el Politécnico Ciencias Químicas. No, Ciencias Biológicas. Biológicas. Pero lo tuvo que abandonar y después fue a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que tenía un personal docente de primerísima en aquel entonces. Y en el instituto tengo entendido que trabajó en todas las posiciones. Oiga, sí, desde prehistoria, prehispánicos, conservación y restauración. Organizó no solo prehistoria, sino salvamento arqueológico. Era un hombre con una gran capacidad de organización. Leí que José Luis Lorenzo ocupó todas las jerarquías del INAH, desde el cargo de guardián G, así como empezó, mozo de sala en el Museo Nacional de Antropología. Allá en Moneda 13. Ajá. Hasta presidente del Consejo de Arqueología. Fue presidente. O sea, pasó por toda... Y organizó el Consejo de Arqueología, a mi juicio, modestia aparte. Muy bien, pues continuemos entonces ya cuando, digamos, está entre representante médico y tomando clases en la Escuela de Antropología. Que entonces estaba en Moneda también. En Moneda 13. En Moneda 13. ¿Cómo era esa escuela? ¿Cómo vive esa escuela? Le toca una época fundacional.
una época con grandes maestros y también compañeros que luego fueron los grandes maestros, Los grandes como maestros, el mismo Lorenzo sí. lo fue. ¿No? Y Pedro Armillas, por ejemplo, daba clase don Pedro Bosch Gimpera, que también era refugiado español. Sí. Don Juan Comas. También, antropología física. Sí. Era una escuela de primera, con prestigio nacional e internacional. ¿Quiénes fueron sus maestros más importantes? Bueno, yo creo que José Luis Lorenzo, don Pedro Bosch Gimpera, porque a mí siempre me interesó la prehistoria, el pasado de la humanidad. Y por poner un énfasis en esto del exilio español, él perteneció a una generación de españoles que enriquecieron la vida intelectual y científica de México. De acuerdo. Entonces, dentro de la antropología o de la arqueología, ¿quiénes fueron estos españoles de esa generación de la cual él formó parte? Bueno, don Pedro Bosch Gimpera, don Juan Comas, Pedro Armillas, Santiago Genovés. Genovés también. Genovés, sí. Pedro Armillas tuvo una relación muy especial con José Luis Lorenzo. Eran muy amigos verdaderos. Sí. Pero aparte de la amistad había una relación profesional. Profesional, Pedro era, a mi juicio, un gran pensador, un hombre inteligente y muy culto. Armillas. Digamos que se podría destacar que le transmitió Armillas a José Luis, o fue un intercambio más bien entre dos intelectuales. Yo creo que fue un intercambio entre dos intelectuales. Sobre todo Armillas era un hombre de campo y decía que la arqueología no podía existir si no era junto con el medio ambiente. Es muy interesante lo del medio ambiente, lo del paisaje, no solamente el paisaje natural, sino el paisaje cultural. Porque el hombre no vivía así solito, vivía en un medio. Y él, José Luis Lorenzo, resaltaba mucho esto del ambiente. Sí. Bien, Ay, no, esto ya se lo pregunté, ya le iba a preguntar de nuevo lo mismo. No se preocupe, adelante. ¿Qué imagen tenían esos españoles que llegaron en ese entonces del México al cual llegaron y que los recibió con los brazos abiertos, digamos? Entre comillas, los brazos abiertos. Era totalmente distinto. ¿Usted conoce Madrid? Desgraciadamente no. Porque se vive mucho de noche, el café, ir aquí, bar de copas, y aquí la gente es muy de casa. Ya después de las 8 a las 9 de la noche ya nadie sale, ¿verdad? Era otra forma de vivir la que había en México. ¿Y cree usted que él tenía, digamos, una impresión diferente entonces? Porque las tierras, el clima, o sea, todo esto, ¿cómo lo vivió José Luis Lorenzo? Vivir a un clima diferente, un ambiente como el que usted dice. Social muy distinto, y cultural social, distinto. Académico incluso. No lo sé. ¿Cómo le platicó José Luis Lorenzo alguna vez? Alguna vez que lo vio y lo aceptó, porque era el país en el que iba a vivir. Bien. Para continuar, nos permitiremos leer una cita propuesta también por Gabriel Amarentes, del mismo José Luis Lorenzo, y que viene a cuento en esta pregunta. Decía José Luis: llegar a México fue difícil. El amanecer del 18 de abril de 1939 encuentra al Flandre, vapor de la Compañía Transatlántica Francesa, anclado frente al puerto. El pasaje ha despertado con ansiedad esa mañana, y son varios los que desde la cubierta contemplan la ciudad de Veracruz. Entre las primeras luces del alba distinguen la capitanía, el faro y una que otra construcción elevada. El sol va aclarando el paisaje con rapidez tropical. Aparecen los múltiples matices de color plomo que minuto a minuto se despliegan como telón de fondo. Observan en los muelles el ir y venir de gente morena y el rítmico trabajo de las grúas. El perfil urbano es bajo, casas techadas de lámina y tejas sobre las que revolotean como norias aéreas bandadas de sopilotes. La humedad es pesada y untuosa. A los del barco no les llega el aroma del café, ni el humo de los puros de la parroquia. En el mercado van abriendo los puestos de frutas. Muchos de los de a bordo, para no decir todos, nunca han saboreado un mango. Para ellos la piña es un lujo navideño, si es que alguna vez pudieron pagarlo, pero el mercado tiene más: zapote, mamey, guanábana.
son demasiados cambios. Las frutas tropicales. Ajá. Y los opilotes que había en Veracruz. Los opilotes, me llama la atención que lo mencionen No, aquí. oiga, cuando mis padres se casaron, mi padre tenía unos negocios en Veracruz y fueron a vivir a Veracruz, y yo los primeros 3 años de mi vida los viví en Veracruz y recuerdo los opilotes. Y mis padres tenían una buena casa en Veracruz. Y también José Luis Lorenzo rememora un momento en el que viaja de Veracruz a México. en el ferrocarril, en el Mexicano. Ajá, claro, así se llamaba. Y hace comparaciones, recuerda él la comparación del paisaje, ¿no? Desde luego distinto. Aunque un poco semejante al de la vieja Castilla, al de Castilla. Ajá. Porque la zona del Mediterráneo es totalmente distinta. Y aquí creo que viene otra cita que dice: nosotros desembarcamos en Veracruz en la mañana del 23 de abril y nos alojamos en un hotel. No me acuerdo qué hotel era, pero creo que era el Imperial o algo así, porque mi padre era un bon vivant. Sí. Y aunque teníamos un mínimo de dinero, pues nos metimos en un hotel decente. Allí pasamos la noche y al día siguiente tomamos el tren y comenzó a llenárseme la vista de un paisaje totalmente nuevo. Yo no abandonaba la ventanilla por nada. Tenía 17 años, ¿verdad? 17 años, cumplió 18 años en México. Ese mismo año. En agosto de 39. Primero, la planicie costera. Luego el lento ascenso penetrando en un terreno que a mí me parecía selvático. Las frecuentes paradas del tren, en las cuales desde los andenes éramos asediados por una enorme cantidad de vendedores de cosas extrañas, algunas irreconocibles. La mayor parte eran mujeres. Creo que por maltrata se paró el tren para que comiéramos sin que lo servido fuera nada normal, sino la característica comida que se llama internacional. Terminó la terrible ascensión y el tren adquirió velocidad por unos llanos desolados, gris amarillentos, no muy distintos a los de la meseta castellana, lo que usted mencionaba exactamente, pero mucho más grandes, con enormes montañas. Aquí, sin darme cuenta, se me empezó a fijar el hecho de la inmensidad geográfica de América, ya no solo de México, de América. Llegamos a la Ciudad de México. ¿Cómo conoce usted a José Luis Lorenzo? Yo me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología en el año 55 y en el año 56 fue mi maestro en el curso de Arqueología General, que él daba espléndidamente bien, porque tenía mucha facilidad de palabra y muchos conocimientos académicos. ¿Y cómo era como maestro? Que tenía? Excelente. A mí su clase me agradaba. Sí. Me gustó mucho su clase y de ahí tomé varios cursos con él. Para esas épocas, Pedro Armillas ya no daba clase en la escuela, que también era famoso por su magnífica clase. Y empecé a tomar clases de arqueología del Viejo Mundo con don Pedro Bosch Gimpera. Muy bien. ¿Y qué otros maestros tuvo usted, aparte de José Luis Lorenzo? Aparte, don Pedro Bosch Gimpera, Hanna Faulhaber. Ella daba antropología física general, yo no la tomé con don Juan Comas. Hasta el mismo Piñachán. Piñachán ya estaba ahí. Ya estaba ahí. No me gustó su clase. Qué ironía. Qué ironía, pero era un muy buen arqueólogo, conocedor de la arqueología nacional. Mencionaba Linda Manzanilla, ya no me acuerdo dónde, que alguna vez él llegó a una reunión, que Linda Manzanilla nunca fue su alumna, pero decía que llegó a una reunión de la escuela donde analizaban la situación académica y demás, que José Luis Lorenzo empezó a criticar fuertemente a la escuela, a señalar todos los errores y los defectos, y que Linda Manzanilla empezó a defender a la escuela, y daba sus argumentos en contra de José Luis Lorenzo. Linda, una muy buena estudiante y una buena arqueóloga, yo la conozco muy bien y le tengo mucho afecto a Linda Manzanilla. Nos conocemos hace muchos años. Pero incluso dice que lejos de hacerse de la enemistad de José Luis Lorenzo, se hizo de la amistad, porque José Luis apreció mucho que ella supiera defenderse.
que defendiera sus puntos de vista. Claro, me parece lógico. Esa anécdota me gustó José mucho. Luis le encantaba la gente pensante. Claro. No la gente memorista de esas que aprendía los textos de memoria y lo único que hacía era repetir lo dicho por otros. Yo, la gente se expresa de él como que era muy regañón, pero al mismo tiempo tenía una gran calidad humana. Un gran afecto por él. Sí. O sea, como que había Sí, le llamaba a uno la atención, pero era un hombre de gran calidad humana. Y como maestro también era así, gruñón, regañón. No, él daba excelentes clases. Ajá. Yo tomé con él arqueología general, economía y tecnología primitiva, métodos y técnicas arqueológicos 1, 2 y 3. Luego hice mi tesis, él fue el director. Es que dirigió más de 20 tesis. 22, según leí por ahí. 22 tesis exactamente. Y estaban gente muy brillante entre ese listado. En ese listado, Ajá. y casi todos sacamos cum laude en el examen profesional. ¿Cómo qué personas tuvieron el privilegio de ser dirigida su tesis por el maestro Lorenzo? Bueno, Noemí Castillo, Ángel García Cook, Miguel Mesmacher, Joaquín García Bárcena. Ah, caray. Pues era, sí. O sea que forjó a los mejores. Forjó mucha gente, García sí. Cook. García Ajá. Cook. García Cook era una gente más distante. Y usted tuvo, digamos, un acercamiento más allá de lo académico con el profesor Lorenzo. Eso, o sea, fue haciendo una amistad con él. Fuimos haciendo amistad Ajá. con él, aunque como le digo, dividía claramente su vida profesional de su vida privada. Claro. Bien. Hemos hablado de la prehistoria, pero hay otros aspectos en los que él también fue muy mencionado, que estamos hablando de la creación o el fomento de los laboratorios. Eso fue, él había estudiado en Inglaterra, tanto con Gordon Childe como con Federico Soiner, y había laboratorios ahí para estudio del medio ambiente. Razón por la cual cuando en 1961 él llega a la dirección de prehistoria, empieza a organizar los laboratorios. Había uno que ya venía, que era paleobotánica, pero organiza geología del cuaternario. La geología es importante en la investigación arqueológica, suelos y sedimentos, para lo cual viene a organizarlo el doctor Ian Cornwall del Instituto de Arqueología, paleozoología, con un paleozoólogo o arqueozoólogo, como ahora le llaman, Ticul Álvarez Solórzano, de gente de primera. Ticul también se le ha mencionado mucho en Sí, estos a micrófonos. Ticul, Claro. Ticul. Era una bella persona, lamentablemente tuvo un triste final porque quedó ciego. Qué lamentable. Otro renglón que ahorita no hemos todavía contemplado. Bueno, primero queremos recordar a nuestros amables cibernautas que estamos platicando con la maestra Lorena Mirambel, tratando de hacer un esbozo, una semblanza del arqueólogo José Luis Lorenzo, quien nos abandonó en 1996. ¿Verdad? Estamos transmitiendo a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, para todo el planeta. Y continuemos con esto. No mencionamos un renglón especial. ¿En dónde estudió, aparte de México, el maestro Lorenzo? En el Instituto de Arqueología de Londres. Ya lo mencionó. Y Federico Soiner lo mandó para trabajar en Francia con François Borg, también estuvo en Zúrich trabajando y en París. Como le digo, Francia, como hablaba muy bien francés, no tenía ningún problema. Se desenvolvía naturalmente. François Borg lo recordaba como una de las gentes más brillantes que habían colaborado con él en las excavaciones de Comgrenal. Entonces estamos hablando de Francia, Suiza, estuvo en Suiza, Inglaterra. No volvió a España sino hasta la muerte de Franco. Ay, ¿cuándo volvió a España? Decían casi 40 años 40 años después, y Franco creo que murió en el 75, él volvió años después a Madrid. Recuerdo un titular de los periódicos de esa época, porque Franco estaba enfermo y se moría, sí, y se moría y no se moría. Y yo creo que se murió y no lo anunciaron. Sí, y que un periódico solamente decía, ya. Era la única frase, así como que ya. Había mucho franquista en España, ¿eh?
Sí, por supuesto, y sí, creo que sigue habiendo. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que no nos involucramos en él. Me sugieren aquí otra cita sobre la ENA de aquellas fechas, que era muy distinta a la actual. Desde luego, Pequeña en su capacidad de aulas, y también lo era en cuanto al número de estudiantes. Yo creo que éramos como 80 cuando más. Eran como una familia. Sí, era muy agradable la escuela. Uh-huh. La mayor parte trabajábamos, así que asistíamos a clase. Y por la tarde, era turno vespertino. En la mañana no había clase. No, era vespertino. Era como de las 3 de la tarde a las 9 de la noche. Uh-huh. Y si después de clase nos disgregábamos. Nos unía el interés de nuestro campo de estudios y no declaró, un sentido social orientado a la izquierda. Sí, había un sentido social a la izquierda. Y no, un sentido social orientado a la izquierda. Con el tiempo me dieron trabajo en el INA, en el viejo museo, donde entré con la plaza de Guardián G, que es lo que mencionamos, que era la más baja del escalafón. Y venía a ser como una especie de beca, pero de trabajo. En las mañanas estábamos al servicio en el museo, cumpliendo distintas tareas, como ayudantes de unos y otros, y en las tardes, como ya mencionó aquí la maestra Mirambel, dice, asistíamos a clases. Ya miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entré en el ciclo doble de estudiante y trabajador, con aquellas divertidas sesiones en la cantina El Río Duero. Que ya desaparecieron, el Nivel y el Río Duero desaparecieron. La otra cercana, el Nivel, que estaba a un lado de Palacio Nacional. Era Seminario y Moneda. Y Moneda, sí, ahí se encontraba uno a medio México, ¿verdad? Bueno, no les sabría decir porque las mujeres no entrábamos a las cantinas. Las mujeres en aquel antes no entonces, podían entrar. Y ahora sí. Y el Nivel, pues era el feudo de los empleados de Hacienda, porque Hacienda hasta la fecha sigue ahí en Palacio Nacional. Sí, Hacienda está en Palacio Nacional, tiene otros edificios, pero el Nivel también ya desapareció. Claro, hace como 2 o 3 años. Más, creo que posiblemente un poco más. Y con el grupo estudiantil, porque era también el barrio universitario. Exactamente. Todavía estaban las otras escuelas de la universidad. Asistían algunas tardes al Playa Azul. ¿A bailar? Salón de baile. En las tardes, salón de baile por el rumbo de Peralvillo, donde todavía se bailaba el danzón clásico, en el que el estribillo no se baila. Creo que son 16 compases. La verdad no sabría decirle. Yo siempre hago la cuenta, empiezo 1, 2, 3, 4, y nada más veo que se quedan serios y parados. Y vuelven a bailar. José Luis bailaba muy bien. Ah, eso no lo mencionó. Sí, bailaba muy bien. Ajá. Le gustaba bailar. ¿Cantaba? Pues sí, pero desentonados. En la regadera. Pero cantábamos. Decía que ahí en el Playa Azul se iba a bailar en serio, ritualmente. Y si uno sacaba a una muchacha y no se bailaba bien, esta le cortaba y le mandaba a sentarse hasta que aprendiera. Bien. Las mejores orquestas de la ciudad tocaban allí, tandas cortas pero intensas, y uno tenía la oportunidad de bailar con lo mejor del momento. Le gustaba bailar y sabía bailar bien. Uh-huh. Es muy importante eso, yo hasta la fecha no puedo. Ya se me pasó. Otro aspecto que no se ha mencionado mucho de José Luis Lorenzo, siempre se habla de él como arqueólogo, es el de la museografía. Bueno, colaboró, creo que en un museo en Puebla, eso no estoy muy segura, pero sobre todo organizó la que era la Sala de los Orígenes en el nuevo Museo Nacional. Pero primero trabajó en el Museo de Moneda. En Moneda, sí. Pues allá estaba el museo antes de que se cambiara al nuevo edificio. Y después estuvo en el nuevo museo. Organizando la Sala de los Orígenes, claro. Para lo cual hizo una clasificación de las distintas etapas culturales de la prehistoria en México. Mencionó usted que estuvo en Puebla, pero creo que también en Morelia. En Morelia también, recuerdo. Sí. Y la museografía es algo que no se menciona mucho porque siempre se imagina uno al profesor Lorenzo de botas, no. en el campo. Y era un hombre que le gustaba vestir bien. Ah, además. Siempre andaba de corbata y de saco, como se usaba en aquel entonces, debo decirle también. No era tanta la informalidad en el vestir. Bien. Aparte de la prehistoria, los laboratorios, la museografía, ¿en qué otras disciplinas se especializó? Pues él era básicamente la prehistoria, medio ambiente, conocía la arqueología general,
razón por la que estuvo en Prehispánicos, en el Consejo de Arqueología, en la conservación y restauración del patrimonio. Tenía un gran prestigio internacional. Eso también hay que mencionar. Eso hay que mencionar. Era un hombre con un prestigio internacional enorme. Por ejemplo, ¿usted trabajó con él en Tlapacoya? Yo trabajé con él cuando se inició Tlapacoya. Yo estaba en Francia y luego yo terminé el proyecto de Tlapacoya. Sí. Y la publicación de Tlapacoya aparece coordinada tanto por José Luis como por mí. ¿Y en qué consistió ese Fue trabajo? Un estudio interdisciplinario. No solamente los arqueólogos participaron, sino también la gente de los laboratorios. Estamos hablando de cazadores, recolectores, pescadores, porque estaban a orillas del lago de Chalco. Claro, era lago, se nos olvida. Se nos olvida que aquello fue desecado en la época de Porfirio Díaz. Y ahí que había objetos utilitarios. Objetos utilitarios, sobre todo se encontraron objetos manufacturados en la roca local, con rocas fuera, unas especies de hogares. Pues la gente ya conocía el fuego. Claro. Muy bien, fue un muy buen proyecto. Y trascendió mucho, o sea... Los dos grandes proyectos de la prehistoria que organizó José Luis Lorenzo, y modestia aparte apoyado por mí, fueron Tlapacoya y Rancho La Amapola en Cedral, San Luis Potosí. Los que mencionamos al principio en su biografía solamente. Sí. Y en Cedral que había, que encontraron. También muchos restos de animales. Hay una publicación sobre Cedral, restos de actividad humana, porque allí había un manantial. Y tanto los animales como la gente iban en busca de agua. Claro, y Cedral era semiárido. Es semiárido. Sí. Y entonces, ¿qué tan difícil es encontrar vestigios? Nunca encontramos el campamento donde deben haber habitado en las proximidades, pero iban por agua. Me piden que le pregunte sobre las aportaciones a la antropología, a la prehistoria en México, creo que ya lo hemos mencionado un poco. Reconocimientos, ¿qué reconocimientos tuvo José Luis Lorenzo? Pues yo creo que el ser profesor emérito del instituto fue un gran reconocimiento para él. Pero así premios, distinciones... Pues realmente no recuerdo. Específicamente. Pero era un hombre de mucho prestigio nacional e internacional. Él organizó por primera vez un congreso de ciencias prehistóricas y protohistóricas en México en 1981, que es un congreso que siempre se ha efectuado en Europa. Y en aquella ocasión fue en Niza, nosotros fuimos al congreso y le pidieron que lo organizara aquí en México. Tenía un gran prestigio. En la UNESCO también tenía mucho prestigio. ¿Qué ventaja se puede decir que tiene José Luis Lorenzo sobre otros especialistas con la visión integradora de la historia y la arqueología? Es que la arqueología es historia. Eso fue muy claro. Los estudian por separado. Se estudian, pero la arqueología, la historia viene desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra y los primeros artefactos que manufactura hasta ayer, y no es hasta ahora. Entonces la arqueología hace la comprobación de lo que narra la historia. La arqueología es parte de la historia de la humanidad. O sea, no pueden ir separadas. No pueden ir separadas. Y el maestro Lorenzo... Eso sostenía el maestro Lorenzo y yo estoy de acuerdo con ello. Bien. ¿Qué aportó José Luis Lorenzo a la arqueología y antropología mexicana en nuestro país? Esto ya lo hemos mencionado. ¿Cómo se sentía José Luis Lorenzo? ¿Como mexicano? ¿Como español? Como mexicano, y siempre hasta dejó de cesear. Él ceseaba. Cuando llegó a México hablaba como castellano. Claro. Y luego, pero siempre tenía un dejo que decía es español. Pero se sentía, o sea, no olvidaba su hispanidad. En su casa se vivía un poco en un medio muy hispano, pero fuera él era mexicano y representaba a México en diversos congresos y reuniones, y era como mexicano. Iba como mexicano a los congresos. Él se nacionalizó. Se nacionalizó mexicano poco después de sus padres.
¿Y dónde vivía? En la colonia Condesa vivía. Ajá. Cuando yo le conocí vivía en el edificio, ahí en la calle de Pachuca, en el edificio... Los edificios Condesa. Condesa. Ajá. Y luego se cambió a vivir a la avenida Veracruz. Uh-huh. Vivió siempre por rumbo Colonia Condesa. Uh-huh. Y le gustaba vivir ahí, le quedaba cerca el trabajo. Pues íbamos al centro. Claro, muy bien. ¿Qué lugares de México le gustaba visitar, ya no como arqueólogo, sino de vacaciones? La playa. La playa. Uh-huh. Siempre iba de vacaciones con su familia, sus hijos y su primera esposa a la playa. Los llevaba a los niños, que las vacaciones en aquel entonces eran diciembre y enero. Claro, así era el calendario escolar. De febrero a noviembre. De febrero a noviembre sí. Íbamos a la escuela. Sí, a mí me tocó ese también. A mí también. ¿Y siguió bailando de grande? Pues ya no sé. Yo creo que sí en las fiestas bailaba. Sí. Muy bien. ¿El fútbol hasta cuándo lo jugó? La verdad, quién sabe. Una de las cosas que le encantaba era la buena mesa. También. Era un buen comer. El buen comer. Un buen gourmet. Un buen gourmet. ¿Y le gustaba la cocina mexicana o buscaba la española? La cocina. Ya sin... Ya. Comía igual barbacoa y carnitas que un cocido a la madrileña. Unos callos. Unos callos a la madrileña. Pues más que paella, callos a la madrileña. Claro, fabada. Callos a la madrileña. Callos a la madrileña, muy bien. Tengo aquí otra cita. En los últimos días de marzo de 1939, los nacionalistas entran en Madrid y la República se desploma. El resto de la familia Lorenzo toma ahora el camino del exilio, el destierro será sin retorno, se reúnen con José Luis en Marsella, el grupo se traslada a París, donde se presentan ante un joven funcionario diplomático mexicano, Fernando Gamboa. ¿Tuve dudas si era el mismo Fernando Gamboa museógrafo? No, era otro que estaba, que habían comisionado para hacer el análisis de la gente que vendría a México al exilio. Ya. Gamboa tenía a su cargo la selección y documentación de los refugiados, claro, que vendieran a México. Han elegido este país a instancias del tío Cristino Lorenzo, que usted lo mencionó, el abuelo. Él ya lo había conocido como integrante de una selección de fútbol española. Había un antecedente de visita a México de su familia. De su familia. Del abuelo. Al caer, al caer Franco, al morir Franco, perdón, él nunca intentó regresar a España. No le interesó. No le interesó. Sí volvió a España, pero de vacaciones. ¿Tenía parientes allá? Tenía ya no? Una tía y una prima, personas que yo conocí muy agradables, pero volver a vivir a España, no. Uh-huh. Nunca se lo planteó. Él tenía ya su vida hecha y organizada. Claro, sí, llegó aquí de 17 años. Tenía toda su vida en México. Y regresó a los 50 y tantos años. Pues mucho más. Uh-huh. Muy bien. Para profundizar en este tema, ¿habría alguna bibliografía que nos recomendara usted? Bueno, ahorita teníamos aquí... Tenía el libro, por favor. Ahí está. Que yo coordina uno con José Antonio Pérez Goyán, que era un argentino que vino exiliado a México, y otro con Jaime Lidbach a raíz de la muerte de José Luis. Ajá. José Antonio Pérez Goyán. Goyán, argentino. Es argentino él. Sí. Por eso decía Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero este es de Buenos Aires, del Museo Etnográfico. En Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires, no había visto el detalle. Pero le digo, yo creo que una de las mejores semblanzas que hay de José Luis es la que aparece en estos dos libros de homenaje a él. ¿Y quiénes colaboran en estos libros? Distintos arqueólogos que habían sido sus alumnos o sus amigos. Inclusive un gran amigo de José Luis lo era Roger Bartra. Mire. Que es un muy buen investigador. Roger Bartra, como le decía José. Roger. Sí. Claro. ¿Y quiénes más estaban? Bueno, obviamente usted. Jaime Lidbach. Jaime Lidbach King, aquí también lo tuvimos en estos micrófonos. Era un hombre muy inteligente, bien preparado, Jaime, que imitó mucho a José Luis en muchas cosas. Qué interesante. Sí, Jaime Lidbach, sí. ¿Y quiénes más?
Pues la magnífica tesis que sobre arte rupestre hizo Miguel Mesmacher, Ajá. cuyo hijo trabaja ahora en la Secretaría de Hacienda, con Videgaray. Sí. José Luis insistió en la importancia que tiene la museografía en la formación de arqueólogos. Es que tenemos que dar a conocer nuestras investigaciones a los mexicanos. Que no se quede en que un no informe se quede con un académico. informe o en una charla de café. Era dar a conocer al pueblo lo que se había y se sabía de su historia. No solo a los especialistas. No, por supuesto que no, a todos. Estar investigando toda una vida para que solo se enteren los de al ladito. Ay, no, eso no es factible. ¿De qué manera se puede difundir todo esto que se conoce? Porque las publicaciones luego resultan insuficientes. O la gente no lee. La gente no lee. La gente no lee. Y hay gente que esté solicitando, demandando este tipo de materiales. En cambio, a los museos va muchísima gente y hay que darlo a conocer. Entonces un museo es más formador que una publicación, digamos. Yo diría que sí, porque al museo hasta los niños de la primaria los llevan. Por lo presencial, por la... Y no es igual estar leyendo que ver las cosas en tercera dimensión. Claro, leer la cédula y luego ver materialmente el vestigio. El vestigio. Decía Lorenzo, dar al público lo que hemos aprendido en nuestro trabajo. Comentaba. Debemos saber cómo hacer llegar a los demás la expresión final de nuestras actividades, lo que es cosa difícil, y que si no somos capaces de cumplir, no tenemos razón de existir. ¿En qué imitaba Jaime Litvak King a José Luis Lorenzo En Bautista? que el Instituto de Investigaciones Antropológicas tiene la idea de que fuera como era el Departamento de Prehistoria. Claro, Litvak desde la UNAM. Desde la UNAM también puso laboratorios para estudio de medio ambiente. Pero Litvak ponía mucho énfasis en la utilización de computadoras hace 30 años. Sí, pero quien empezó con el estudio de llevar la investigación a las computadoras fue José Luis Lorenzo con Jaime Litvak y Noemí Castillo en el Museo Nacional. Ah, mire. Que nosotros en esa época estábamos trabajando en la presa Presidente López Mateos, en el Infiernillo, sobre el río Balsas entre Michoacán y Guerrero. Para optar por el título de arqueólogo y el de maestro en ciencias antropológicas, presentó su tesis profesional el 8 de junio de 1951 con el tema Los artefactos de Tlatilco. ¿Nos podría platicar un poco sobre esta tesis, sobre esta investigación? Se publicó años más tarde y le interesa no solamente la cerámica, porque aquí interesaba únicamente el tepalcat, sino todos los materiales que se obtienen al efectuar una excavación sistemática. ¿Y con quién más trabajó en Tlatilco? Pues no sé, creo que nada más analizó los materiales. Yo a esa época no llegaba a la escuela ni nada. Cuando él presenta, es antes de irse a Inglaterra. Y se preocupaba por otras cosas más que la cerámica. Más que la cerámica, como la lítica, la concha, todo lo que se encuentra al efectuar, como le decía, una investigación sistemática. Por ejemplo, en la concha se ve en la cuenca de México no hay conchas, ¿verdad? Pero entonces viene del Golfo o del Pacífico y hay que averiguar si son de uno o de otro lado. Y ahí se deducen cadenas comerciales o tributos. Sí. El tributo siempre fue aquí para México importantísimo. Sí, aquí era el imperialismo, dicen. En fin, él también tenía una posición, digamos, no solo política, sino aplicada a la investigación, que tiene que ver con el materialismo dialéctico, ¿no? Sí, con el materialismo dialéctico. En la investigación esta de semblanza de José Luis que publicamos, tiene una frase final de él en el que siempre siguió la ideología con la que llegó a México. Pero él sostenía que otros estudios en disciplinas afines a la arqueología permiten ampliar el panorama sobre el México antiguo. Claro. Y se destacan las investigaciones sobre escritura indígena, epigrafía y correlaciones calendáricas hechas por Barlow, Kirchhoff, que usted ya lo mencionó. Como no, Kirchhoff era el gran maestro. Claro, Wigberto Jiménez Moreno. También don Wigberto. Caso y Thompson. Thompson, sí. No, es que hubo grandes arqueólogos en México. Han pasado por México grandes arqueólogos. En la historia del arte están las obras del arquitecto Marquina. Bueno,
Él fue director también del instituto. Sí. El chamaco Covarrubias. Toscano, Kubler, entre otros. ¿Él se apoyaba siempre en un equipo interdisciplinario? ¿O trabajaba solo como arqueólogo? Bueno, a partir del momento en que fue jefe del Departamento de Prehistoria y organiza los laboratorios, siempre se trabajó con proyectos interdisciplinarios. En la parte de la gestión, ¿fue importante que él tuviera diferentes cargos dentro del instituto para impulsar precisamente la investigación arqueológica? Yo creo que sí fue muy importante por la visión que él tenía de la arqueología. ¿En qué cargos estuvo? Hemos mencionado algunos prehistoria, ahorita. prehispánicos, conservación y restauración del patrimonio, la escuela, lo que es ahora el ENCRIM. También de restauración. Restauración, Tampoco lo hemos mencionado. Él también trabajó en restauración. No, en ¿O restauración. daba clases dentro de la escuela de restauración? Daba clases. Inclusive a mí me invitó a dar el curso de arqueología general. Pues se nos ha ido esta conversación como muy rápido. Que quisiera decirle, pedirle que en pocas palabras o en una frase o en un pensamiento nos resumiera, ya para concluir, para usted qué significó José Luis Lorenzo, ya sea en lo personal o en lo científico, en lo arqueológico. Bueno, en lo arqueológico, en mi opinión, fue uno de los mejores arqueólogos que tuvo México en la segunda mitad del siglo XX. Un arqueólogo innovador, un arqueólogo que reformó todo el concepto de la arqueología. Él tuvo, como les decíamos, varios puestos en el instituto, menos el de director general, porque como no había nacido en México no podía hacerlo. Pero sí fue, en mi opinión, un gran arqueólogo, un hombre con una ética profesional grande, con una lealtad a la institución. O sea que pudo haber sido director, pero por su nación, por su origen. Por su origen no podía ser director. Pero se puede considerar como uno de los fundadores del instituto. No tanto, porque recuerda que esto se funda en 39. Claro, el mismo año en que él llega. En que él llega a México no. Pero sí con una gran lealtad a la institución, de una honestidad a carta cabal. Sí, le digo, cuando empezamos a hacer estas entrevistas, se pensó en los pilares, por llamarlo de alguna manera, de la antropología, de la arqueología, de la historia. De la arqueología mexicana en esa época que a mí me tocó vivir, estaba José Luis Lorenzo por un lado y Román Piñachán por la otra. Gentes con dos visiones distintas. También dos grandes arqueólogos de prestigio y demás. Mencionamos lo de sus estudios en el extranjero, en Suiza, en Inglaterra, en Francia. Pero no propiamente estudios, pero tuvo un trabajo específico fuera de México que fue en el Perú. En el Perú trabajó, creo que, si no mal recuerdo, 15 meses y vivía en el Cusco. Él y su familia se fueron a vivir al Cusco porque tenía un proyecto de poner en valor, de mise en valeur, como le decía, entre Cusco y Tiahuanaco. 15, pero se llevó a su familia completa. Sí, se fue con su familia. 15 meses. ¿Y qué tanto investigó por allá en tanto tiempo? Pues trabajó mucho, sobre todo en Cusco y demás, y sí hizo un trabajo excepcional entre el Cusco y Tiahuanaco. Pero hizo trabajo arqueológico. No, él era arqueólogo sobre todas las cosas. Eso fue con la UNESCO. Fue un proyecto UNESCO. Y tuvo trabajo de campo, trabajo de gabinete y trabajo de campo. De los dos. Esto es en 1974, 75. Del 74 y principios de 75, sí. Es el proyecto arqueológico por parte de la UNESCO. De la UNESCO. Y también se menciona en su biografía, ya hablando de Sudamérica, yéndonos a aquel contexto, que estaba en Chile cuando el golpe de Estado. Exactamente, estaba en Chile, y sacarlo de Chile fue... Bueno, salió en el avión que mandó Echeverría, que entonces era presidente de México, para sacar a los mexicanos que se encontraban entonces en Santiago de Chile. ¿Y él qué estaba haciendo allá? Habían ido porque iban a poner una exposición. Y allá les tocó el golpe de Estado. Y había, ahora haciendo memoria, hubo que rescatar
todo el material que se llevó para la exposición, Sí. si mal no recuerdo. Hubo que rescatarlo para volverlo a traer a México. Y había un grupo de mexicanos que iba a poner esta exposición. Y le digo, el avión lo mandó el presidente de la República en aquel entonces para sacar a los mexicanos. Uh-huh. Porque iba a haber una semana de México. Una algo semana así. de México. Y el embajador, ¿quién era? Este señor que hasta publicó un libro sobre todo, espéreme, relatando todo ese Parece fue que su fue nombre. espantoso. Sí. Fue una Pero cosa horrible. que fue una Y mala gracias Ajá, a sí. una persona que él conocía de relaciones exteriores, estuvimos continuamente en contacto hasta que salieron de México. Uh-huh. Que no fue solo rescatar gente, sino Patrimonio. Patrimonio nacional. Uh-huh. En Chile, en 1973. ¿Él tiene algún recuerdo especial de este momento? ¿Alguna anécdota Pues sí, que contara? Contaba lo que fue. Uh-huh. ¿O le tocó, no sé? Casi que mataran a Allende. Uh-huh. Él fue presidente, ya mencionamos que fue desde mozo, desde en 1977 fue presidente del Consejo de Arqueología, en el que permaneció poco tiempo, porque renunció 2 años después por intransigencias oficiales. ¿Se puede hablar de eso? Entonces director general, Uh-huh. que era, ¿cómo se llamaba este señor? Que no era arqueólogo ni antropólogo. Bueno, ya saldrá él. Ajá. Sí. Pero él Gastón hablaba... García. Don Gastón García Cantú. Ya. Y esto hablaba, digamos, de la posición que él tenía siempre, que él defendía sus ideas, que no se... Sí. Que no se doblegaba ante nadie. Uh-huh, se sostenía en sus dichos y por eso renunció. Bien. En esta etapa se sistematizaron y reglamentaron por primera vez sus funciones. Por ejemplo, en 1985 fue nombrado profesor investigador emérito del INAH. Sí. ¿Él cómo se sentía con esta investidura, llamémosla así? No, igual que siempre. Le daba igual. Le daba igual. Él era José Luis Lorenzo Bautista. Muy bien. Ya le pedí que nos recomendara bibliografía. Ya le digo que la bibliografía aparece en esta obra. Ajá. Muy bien. Pues le estoy diciendo desde hace rato que vamos a cerrar y no cerramos, no ¿verdad? Se preocupe usted. Siguen saliendo temas. ¿Algún tema que no hayamos tocado en esta conversación que se le ocurra a usted en este momento? No, pues creo que hemos hablado ampliamente de José Luis Lorenzo y su obra como arqueólogo. Hay muchas ventanitas, como mencionamos, la museografía que nunca se menciona. Le digo, su labor fue como arqueólogo, como investigador institucional. Y me llama mucho la atención esto de, que ya lo hemos mencionado en esta conversación, de cómo se preocupaba más por la prehistoria, por los orígenes, por los la etapa de cazadores, recolectores, pescadores. Como lo más antiguo, Eso es lo más, poblamiento del origen. El poblamiento del continente americano. Muy bien. Era uno de sus temas predilectos, el poblamiento del continente americano. O sea, también seguir toda la línea. Desde el cruce por Beringia, que entonces, porque había bajado el nivel de los mares y quedó esta enorme isla Beringia, y cómo empiezan a bajar. Que siempre se habla del hielo. Pues son las glaciaciones. Uh-huh. Como le interesaba mucho el alpinismo, sabía mucho de glaciaciones. Qué interesante relacionar eso. Otra cosa que no hemos mencionado, ya me acordé. Lo de la fotografía aérea. Él también se estudiaba mucho fotografía aérea, sobre todo para la localización de sitios arqueológicos. Para lo que ustedes llaman prospección. Y que interpretar en las fotografías aéreas. Otra persona que fue alumno también de José Luis fue Norberto González, el que trabajaba en Xochicalco. Bellísima persona, Norberto. Muy bien, pues creo que con esto hemos hecho una semblanza bastante amplia. Yo creo que la semblanza completa de José Luis, no porque yo la haya escrito, pero creo que es lo mejor que hubo al respecto, el que aparece en este libro que ustedes tenían a la mano hace un rato. Sí, como aquí estamos en un formato radiofónico, pues es un poco más sintético, más dirigido a la divulgación. El libro se llama simplemente así, Homenaje a José Luis Lorenzo. Hay dos. ¿Son 2 tomos o 2 libros? 2 libros. 2 libros diferentes. Sí. ¿Y este libro se conseguirá todavía? Pues no sé, en librería. En la librería de Córdoba 43. Exactamente. Muy bien.
Pues de esta manera terminamos esta conversación. Muchas gracias. No tiene usted que maestra agradecer, Mirambel. al contrario, es un honor para mí poder colaborar con ustedes. Cuantas veces sea necesario, con gusto estaré aquí. Muy bien, pues así desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Lorena Mirambel y con el tema que ya platicamos bastante, José Luis Lorenzo Bautista. Gracias también a nuestros ciberescuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo para esta serie de Pedro Francisco Sánchez Nava y de Luis Alberto López Guario. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción, Eva Aníbaldo Morales. Controles técnicos, Javier Cortés. Gracias. Hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.